Jesús, amamos la reunión de tu iglesia, Señor. Anhelamos estar aquí, Señor. Es nuestro deseo el cantarte, el poder recibir de tu vida, el recibir de tu administración y aún administrarlo a tu iglesia, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo, hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder, Jesús. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, Señor. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo, hasta que venga Cristo. A todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones.
Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Espíritu vivificante. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Es el admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Tú eres el admirable, admirable, admirable Señor. Tú eres el admirable, admirable, admirable Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Espíritu vivificante, primogénito de toda la creación, el unigénito del Padre. Cristo, tú eres la resurrección. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Señor. Solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, solo tu nombre es admirable, Jesús. Primera de Samuel 21, del 3 al 6. Primera de Samuel 21, 3 al 6. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo:
no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré a los criados que se han guardado, a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor Jesucristo. Tú eres, Señor, el gran sumo sacerdote, Señor. Eres este pan sagrado, Señor. Ahora, Jesucristo, tú sentado a la diestra del Padre, Señor, subiendo como el sumo sacerdote, Señor, ministras vida, Señor. Tú eres el ministrador de vida, Jesucristo. Tú eres el pan de vida, Señor. Tú eres este verdadero pan que desciende del cielo, Señor. El ministrador de vida desde las alturas, desde lo alto, Señor. El pan vivo, Señor, que se da a comer a la iglesia, Señor. Tú eres este gran sumo sacerdote, Señor. Eres el gran sumo sacerdote, el pan vivo ministrado a la iglesia, Señor. Jesús, Jesús, tú eres sin levadura, Señor. Eres este pan sin levadura, pues tú eres puro, Señor. Eres puro, Jesucristo. Y es de multiplicarse el pan entre los santos, Señor. Multiplica el pan, Señor. Multiplica el pan en la iglesia, en los santos, Señor. Ese pan sagrado sea multiplicado, Señor Jesús. Ese pan, Señor, y el pan caliente, Señor, en la presencia de Dios, Señor. Que nosotros, Señor, ministremos a Dios también. Ministremos esos panes calientes, Señor, ante la presencia del Padre, Señor. Cristo puro, Cristo en oración, Señor. Cristo como el pan vivo, como el pan sagrado, ministrándose a Dios, Señor, con ese incienso aromático en los panes, Señor, en oración hacia ti, Señor, para que sean puestos nuevamente los panes calientes ante ti, Señor, siendo un agrado, incienso, Señor, un aroma agradable a ti, Señor, con Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
todo aquel que invoca tu nombre, Jesús. Eres rico para todo aquel que invoca tu nombre, Cristo. Eres rico para todo aquel que invoca tu nombre, Jesús. Eres rico para todo aquel que invoca tu nombre, Cristo. Solo una cosa es necesaria para mí, esa buscaré, esa buscaré. Solo una cosa es necesaria para mí, esa buscaré, esa buscaré. Estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús. Estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús. Solo una cosa es necesaria para mí, esa buscaré, esa buscaré. Solo una cosa es necesaria para mí, esa buscaré, esa buscaré. Estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús. Estar todos los días de mi vida en tu casa, Jesús. Para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Para contemplar la hermosura de tu santidad, Cristo Jesús. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Solo tú puedes darme vida, tu gracia me alcanzó. Oh, solo tú puedes darme vida, ven, Señor. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual.
gracias, Señor, por el apreciable nombre de Jesucristo para con nuestras vidas, Señor. Ministranos hoy, Señor, con el verdadero pan que es Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, hola a todos, bienvenidos, me da gusto poder saludarles a través de estos videos para poder ser edificados como la casa espiritual de Dios, como el edificio que Dios está construyendo a través de muchas piedras vivas que somos todos nosotros. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para comenzar con la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque, Señor, nosotros hemos sido injertados al olivo original. Gracias, porque en tu sabiduría nos has injertado a nosotros, Señor, para ser la iglesia de los últimos tiempos que despierta celos a Israel. Señor, para que podamos ver la plena restauración de esa nación, Señor, y podamos ver, Señor, tu beneficio a todo el universo a través de esto. Señor, que como iglesia podamos cumplir este propósito, Señor, por el cual tú nos has injertado al olivo original. Y ahora podemos disfrutar de la rica savia, Señor, de toda la vida que hay en Jesucristo. Gracias, Señor, porque en tu plan eterno, Señor, tú has decidido que nosotros, la iglesia, Señor, seamos llamados pueblo tuyo, Señor, para llevar a celos a Israel. Gracias te damos, Señor, porque entramos en tu proyecto, Señor, también para este fin. Así que bendice a tu iglesia en cualquier parte del mundo, Señor, donde se reúnen en tu nombre, donde te invocan, donde se reúnen para buscarte, donde tú estás en medio, Señor. Oh Jesús, gracias. Señor, encomendamos delante de ti este tiempo de considerar tu palabra. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Que podamos hoy, Señor, entender más de ti, Señor, disfrutarte como nuestro alimento y crecer en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a continuar hablando de Primera de Samuel, de este tema que estamos abordando, que es la degradación del sacerdocio en este tiempo, porque tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que el tiempo de los jueces fue un tiempo de apostasía, fue un tiempo donde la palabra de Dios era escasa, las visiones también no eran frecuentes, había poca comunicación de parte de Dios a su pueblo, porque era un tiempo donde el pueblo de Dios se estaba apartando completamente de Dios. Entonces el tiempo de los jueces es un tiempo de apostasía. Y el apóstol Pablo precisamente habló que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Por eso leer precisamente estos libros de Jueces, de Ruth y de Samuel nos plantean el panorama de la apostasía en aquellos tiempos como un cuadro también que nos ilustra lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y lo que hemos estado estudiando y viendo es por un lado la vida de Ana, pero también por otro lado el sacerdocio que estaba caduco, que era degradado, que estaba en oscuridad, que estaba ciego, estaba gordo, estaba viejo, ya era un sacerdocio que ya no le servía a Dios. Entonces Dios tenía que hacer algo y para esto pudo utilizar a esta mujer llamada Ana. Dios le presentó una perla a esta mujer llamada Penina. Tal vez para Ana no era nada apreciable esta mujer, su rival llamada Penina, pero para Dios sí. ¿Por qué? Porque Dios estaba utilizando a Penina como un instrumento, como una perla para llevar a Ana al punto que Dios estaba esperando para que pudiera fructificar, para que ella pudiera dar un fruto y consagrárselo a Dios y para que este fruto llamado Samuel pudiera ser un instrumento que pudiera regresar en la mejor medida al pueblo de Dios a los caminos de Dios. Pero tenemos que ver pues el libro de Jueces, aún el libro de Ruth y esta parte también de Samuel, lo que leemos de Elí y de sus hijos Ofni y Finés, como un tiempo de apostasía del pueblo de Dios, desviándose completamente de los caminos de Dios. Así que hemos visto esto. Lo último que vimos es cómo la palabra de Dios escaseaba, eso lo vimos en el capítulo 3, en el versículo 1, y también las visiones eran poco frecuentes, pero Dios comenzó a hablarle, a revelarse, a manifestarse a Samuel, a este joven que había sido consagrado como nazareo
por parte de sus padres para que le sirviera a Dios desde su niñez. Y podemos ver cómo Dios comenzó cuando la lámpara se estaba apagando. Es interesante eso que vimos en el versículo 3. Cuando la lámpara de Dios todavía no se apagaba, Samuel se encargó pues de mantener estas lámparas encendidas, y Dios comenzó a hablar, a revelarse a Samuel. Y el primer mensaje que Dios le dio a Samuel, el primer mensaje que recibió Samuel de parte de Dios, fue un juicio sobre Elí y sobre sus dos hijos, Ofní y Finés. Y más o menos allí nos quedamos, y vamos a seguir hablando de esto, porque lo que Dios le habló a Samuel en relación a Elí, a Ofní y Finés, era un juicio de parte de Dios, y era una oportunidad de parte de Dios, era un mensaje de Dios para que Elí pudiera arrepentirse. Pero vemos lo liviano que fue Elí cuando Dios lo estaba exhortando a través de este jovencito llamado Samuel. Y Elí, lo último que dijo, bueno, pues que Dios haga su voluntad, ¿no? Que haga lo que él decida, ¿no? Bueno, podemos ver que Elí entró como en una actitud de conformarse. Dijo, bueno, pues si Dios quiere que así sean las cosas, pues está bien, que haga su voluntad. Él es Dios. Y él tuvo que haber actuado de una manera distinta. Bueno, parte del mensaje de Dios que le mencionó Samuel a Elí es un mensaje terrible. Nos dice el versículo 11. Dice aquí, es la primera vez que Dios está hablando con Samuel. Ahí Samuel capítulo 3, primera de Samuel capítulo 3. Y vamos a leer del 11 al 14, porque este fue el mensaje de Dios a través de Samuel para Elí y para sus hijos. Y dice aquí lo siguiente, primera de Samuel capítulo 3, versículos del 11 al 14, y vamos a leerlos. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oiga le van a retinir o retumbar ambos oídos. Dice, ambos oídos van a retumbarles. Dice, la gente que oiga esto va a quedar horrorizada. Es un mensaje muy fuerte, Samuel, el que le voy a dar a Elí. De tal manera que toda la gente que escuche este mensaje va a quedar horrorizada por esto que va a acontecer a Elí y a su familia de no arrepentirse. Dice el versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía el pecado en el que estaba él y sus hijos. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí conocía de los pecados de sus hijos, pero Elí jamás cumplió el papel de un padre para poder estorbar a sus hijos, para corregirlos y para disciplinarlos. Fíjense, Elí, como representante, el sacerdote del pueblo de Dios, ¿sí? Él no estaba cumpliendo con su labor para estorbar a sus hijos. El libro de los Hebreos nos enseña que Dios al que ama disciplina, al que toma como hijo lo corrige y lo disciplina. Y si Dios no disciplinara a sus hijos, ellos serían considerados como bastardos y no como hijos. Pero Dios, por cuanto nos ha tomado como hijos, nos disciplina, porque de lo contrario vendríamos a ser bastardos. Eso fue lo que hizo Elí. Elí no disciplinó a sus hijos, de tal manera que los estaba tratando, les estaba dando un trato no de hijos, sino de bastardos, por cuanto no los estorbó. Elí sabía, dice este versículo, sabía la conducta de sus hijos, que estaba reprobada, estaban actuando de una manera pecaminosa en contra de Dios, pero Elí no cumplió su papel de padre para estorbar a sus hijos y en la mayor medida hacerlos quitarlos de los pecados que estaban practicando en contra de Dios. Entonces, Elí sabía esta situación, pero no estorbó a sus hijos. Entonces dice aquí el versículo 13, yo voy a juzgarles, ¿sí? A su casa para siempre por la iniquidad que Elí sabe. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios
y Elí no los ha estorbado. Bueno, estos hombres eran impíos, nos dice aquí la Escritura. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Esto nos dice también Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Nos dice que los hijos de Elí eran impíos. Y esa palabra impíos nos está diciendo que estos hijos de Elí eran perversos, y hay una traducción muy fuerte que dice que eran hijos de Belial. Y esto lo dijo Pablo también en Corintios. Dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Sí? Y dice, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? Y Belial es la traducción de una palabra que significa diablo. O sea, estos hijos de Elí eran impíos, eran perversos, eran hijos del diablo. Eran hombres impíos, eran hombres perversos, eran pecadores en gran manera. Pero Dios le estaba advirtiendo a Elí, oye Elí, tus hijos son pecadores. Tus hijos se están comportando de una manera incorrecta, están blasfemando en contra mía. Pero Elí no tuvo temor a Dios de la conducta que estaban llevando sus hijos y no los estorbó. Parece ser que Elí no le importaban sus hijos. No importaba lo que Dios estaba determinando en relación a ellos. Dios estaba decidido en exterminar completamente a los hijos de Elí porque eran en gran manera pecadores, eran hijos del diablo, eran hijos de Belial, eran perversos, eran impíos. Eso nos está haciendo referencia a Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Eran impíos estos hombres, hijos de Elí. Y bueno, regresando a Primera de Samuel capítulo 3, ahora el versículo 14 dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces, podemos ver que el motivo del juicio de Dios sobre la familia de Elí lo vemos en estos versículos, porque eran hombres pecadores delante de Dios. Y bueno, los hijos de Elí eran impíos, o sea, eran hombres perversos, eran hijos del diablo. Elí no los estorbó jamás. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, del versículo 12 al 17, allí se nos dicen por qué estos hijos de Elí eran perversos, por qué eran impíos, por qué eran tan malos delante de Dios, pero su padre, sabiendo, no los estorbó jamás. Y Dios se lo reprochó a Elí, tú jamás has estorbado a tus hijos y sabes que ellos son unos impíos, unos hombres perversos, son hijos del diablo. Y tú, Elí, lo sabes, que están pecando en contra mía, que se están rebelando en contra de mí, pero tú, Elí, como su padre, no te estás responsabilizando de ellos. No los has estorbado lo más mínimo. Así que por causa tuya, Elí, por no ponerles un alto, un freno a tus hijos, entonces viene un juicio sobre tu familia y no habrá holocausto ni ofrenda que pueda limpiarlos en ese sentido. Entonces, el motivo de este juicio de parte de Dios sobre Elí lo podemos ver en el capítulo 2, Primera de Samuel capítulo 2, del versículo 12 al 17. Estos hombres eran impíos, no les importaba en lo más mínimo Dios, ni la manera en la que tenían que comportarse como sacerdotes de Dios delante del pueblo. Estos sacerdotes debían hacer con el pueblo lo siguiente, pero no lo hacían de esta manera, pero es lo que tenían que hacer. Fíjense bien, cada vez que alguien del pueblo de Dios se presentaba para ofrecer un sacrificio delante de Dios, la función de estos sacerdotes era la siguiente: tenían que colocar la carne en una olla hirviendo, ¿sí? Y luego el ayudante de los sacerdotes debía tomar un tenedor grande de 3 dientes para sacar un poco de la carne de esa olla. El sacerdote tomaba de esa carne y la sacaba con el tenedor, y eso es lo que debía hacer los sacerdotes con todos los israelitas que ofrecían sacrificios a Dios en Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo de Dios. Bueno, antes de quemar la carne, la grasa sobre el altar del holocausto, ¿sí?, del sacrificio, ahí tenían que quemar un poquito de la grasa. Recuerden que aún esto lo vimos en Daniel, ¿no? Cuando hablamos del altar. Ahí tenían que quemar la grasa, ¿sí?, de las partes internas
de algunos corderos, de algunos becerros, ¿sí? Y el ayudante que con él estaba, entonces, pues ofrecía este sacrificio. Pero el ayudante del sacerdote en estos tiempos de Elí decía: dale a los sacerdotes algo de la carne para asar, pues no va a aceptar la carne cocida. Y ahí comenzaba el pecado de estos hombres, porque menospreciaban las ofrendas de Dios. Ellos tomaban la carne sin importarles que era para presentársela a Dios como un alimento. De esta manera menospreciaban ellos lo que se tenía que ofrecer a Dios. Entonces llegaban los sirvientes de los sacerdotes para exigir carne. Dale al sacerdote algo de la carne para asar, pues no la va a aceptar cocida de parte tuya. Entonces había como más prudencia en las personas que llegaban a ofrecer las ofrendas y los sacrificios a Dios, y ellos le decían al sirviente de los sacerdotes y a los sacerdotes: primero quema la grasa, porque ese es el sacrificio para Dios. Primero que se queme la grasa, y después puedes tomar lo que tú quieras. Pero el ayudante del sacerdote insistía tanto y contestaba: no, los sacerdotes dicen que me des la carne ahora mismo, en este momento. No me importa lo que tú estás diciendo. Si no me das la carne, yo te la voy a quitar a la fuerza. Esta era la actitud de estos sacerdotes y aún de sus sirvientes. De esta manera, los hijos de Elí, Ofni y Finés, se mostraban personas irrespetuosas porque no respetaban las ofrendas que tenían que ser presentadas a Dios. Entonces, este era un pecado gravísimo delante de los ojos de Dios a través de los hijos de Elí, Ofni y Finés, y su padre Elí lo sabía y jamás los estorbó. Esto fue un gran pecado delante de Dios. La grasa tenía que ser quemada y era para Dios. Pero esta grasa de los animales que se presentaban como sacrificios, la grasa le pertenecía a Dios. Y esto era lo que subía como un olor agradable delante de Dios, era el alimento de Dios. Pero los sacerdotes se suponía que tenían que quemar precisamente esta grasa en el altar de las ofrendas para Dios. Pero a estos sacerdotes no les importaba, y esto fue un pecado muy grave delante de los ojos de Dios. Por eso Dios determinó quitarles la vida, porque estos hombres actuaban de una manera perversa en contra de Dios. Y bueno, su padre lo sabía, pero jamás los estorbó. No solamente esto, sino que en Primera de Samuel, en el capítulo 2 también, del versículo 22 al 25 y en el versículo 29, vemos más pecados de estos hombres. Vamos a darle lectura a estas cosas que hacían estos hijos de Elí. Bueno, dice Primera de Samuel capítulo 2, del 22 al 25. Aquí se enlistan más pecados de estos hombres. Dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea, conocían del menosprecio con las ofrendas de Dios, el mal uso que hacían sus hijos. Entonces él escuchaba de todo el pueblo lo que sus hijos hacían. Dice: y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Eran hombres, por lo menos se nos dice de Finés, que estaba casado. Y entonces aquí vemos que era un adúltero. Y tal vez su hijo Ofni, pues no se nos dice que estuviera casado, pero casado o no, cometía pecados, en este caso tal vez de fornicación. Y bueno, dice el versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Aparentemente los estaba reprendiendo, pero fíjense cómo los reprendía, aparentemente, porque no era así. ¿Por qué hacen cosas semejantes? Dice: porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Dios. Eran como palabras muy livianas de Elí. Yo creo que ahí tuvo que haber sacado el cinturón o la varita de corrección y darle unos varazos, aunque ya estuvieran casados. A ver, tú te me alineas a lo que Dios ha establecido. Y como Elí, Ofni y Finés eran hombres que no tenían conocimiento de Dios, eso nos dice 2 de Samuel capítulo 2, versículo 12, que eran hombres que no tenían conocimiento de Dios. Elí les hubiera dicho: miren, hijos, esto es lo que tienen que hacer con las ofrendas de Dios, con los sacrificios que se presentan a Dios. Si no corrigen esta situación, les voy a dar unos varazos. Los voy a dejar sin su domingo para que se les quite. Pero vemos que fue como muy liviano este hombre.
Les dijo, no, hijos, no está bien, su fama no está bien. Dicen, hacen pecar al pueblo de Dios. Versículo 25. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por ello, dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, menospreciaron a su papá. Digan, ándale, sí, papá, ándale, lo que tú digas. Sí, ándale, claro, sí, lo que tú digas. Ajá, sí, ándale. Sí, claro. Sí, papá, no te preocupes, sí, claro. Así estaban con esa actitud. Dice, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, dice aquí la escritura. Vayamos al versículo 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Bueno, esto es un mensaje de un profeta a Elí. Otra vez ahí un profeta le estaba hablando de parte de Dios a Elí en relación a la mala conducta de sus hijos, pero Elí no rectificó este asunto. Entonces podemos ver cómo el sacerdocio verdaderamente estaba degradado, amados hermanos, estaba por los suelos. Entonces el carácter de estos hombres, ¿sí? Además de esto, los hijos de Elí, Ofni y Finés, amados hermanos, tenían el carácter de los hombres de los últimos tiempos, como lo describió el apóstol Pablo a Timoteo. Muchas de las cosas que practicaban estos hijos de Elí, Ofni y Finés, es muy interesante porque muchas de esas, de la conducta que tenían estos hijos de Elí, son características que el apóstol Pablo nos anunció en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5, de hecho todo ese capítulo, ¿sí? En relación al carácter que tendrán los hombres, o sea, hablo del género humano, hombre y mujer, en los últimos tiempos. Y es interesante que estos hombres caen perfectamente en esas características que Pablo nos anunció, escribiéndoselas a este joven llamado Timoteo. Así que vamos a leer algunas de estas características que tienen los hijos de Elí y que tendrán también los hombres en los últimos tiempos. Vamos allí, 2 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 5. Dice aquí, también debes saber esto. Pablo le está escribiendo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es decir, habrá personas que serán egoístas. Esa es una característica de las personas en los últimos tiempos. Habrá mucho egoísmo en la gente, mucho egoísmo. Dice, avaros. ¿Qué es ser avaro? En esta palabra que Pablo está utilizando, está haciendo referencia a las personas que son amadoras del dinero. O sea, hay una conexión entre amadores de sí mismos y ser avaros, porque una persona que es amadora de sí misma, ¿sí? O sea, es una persona egoísta y es avara porque ama el dinero. Es una característica que he visto en estos últimos tiempos, increíble, que está pasando en la iglesia del Señor, amados hermanos. La iglesia está dando, de verdad se los digo. La iglesia, los hermanos en Cristo están viviendo una experiencia espiritual súper interesante. En este tiempo donde hay escasez, en este tiempo donde los trabajos te están recortando tu sueldo, donde te están corriendo del trabajo, ¿sí? La misma iglesia se ha vuelto un instrumento de parte de Dios para cubrir las necesidades de otros que tienen. Y es una dinámica espiritual importantísima y hermosa en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios se está dando esto, que la avaricia está saliendo del corazón de muchas personas porque no están amando el dinero, no están tomando el dinero que reciben para sí mismos, sino que pueden despojarse aún en sus limitadas entradas de dinero, pueden comenzar a repartir a otros que también tienen necesidad. Y esta dinámica espiritual se está moviendo en la iglesia de Dios. De verdad, amados hermanos.
Y esto está impresionante porque esto nos habla que el egoísmo, si en algún momento tuvo parte en nuestro corazón, está siendo quitado. Si nosotros hemos sido amantes del dinero, esa situación también está siendo quitada de nuestras vidas. Y esto nos indica que nosotros no cumplimos con las características de los hombres de los últimos tiempos, que serán amadores de sí mismos y avaros, es decir, que se preocuparán solamente por sus propias necesidades y que serán amantes del dinero. Lo poco, lo mucho que reciban, lo van a agarrar y se van a aferrar a ellos. No, esto nadie me lo quita. Es que yo tengo este poquito de dinero, ¿cómo voy a poderle dar de esto poquito que yo tengo a mi hermano que sé que tiene necesidad? Pero aún mucha gente en estos tiempos, amados hermanos, de lo poco que tienen, se están desprendiendo para poder cubrir la necesidad de otras personas. Y eso es una dinámica espiritual agradable delante de Dios, porque a través de estas acciones Dios recibe acciones de gracias. Porque cuando tú te desprendes de algo que te pertenece y dices, híjole, este es para 1 kilo de frijoles y para 2 kilos de huevo y para 1 de tortillas, pero como yo tengo este kilo de tortillas, voy a compartir esto que tengo de dinero con mi hermano. ¿Qué crees? Que esa persona en necesidad está levantando acciones de gracias a Dios. Señor, gracias porque cubriste mi necesidad. Y esta dinámica espiritual se está dando, amados hermanos, y es una señal de que tú y yo no estamos teniendo el carácter de los hombres y mujeres de los últimos tiempos, avaros y egoístas, amadores de sí mismos. Y bueno, continuemos aquí leyendo, no solamente amadores de sí mismos, o sea, egoístas y avaros, o sea, amantes del dinero, sino también nos dice Pablo que el carácter de los últimos hombres, el carácter de los hombres en los últimos tiempos también serán vanagloriosos, es decir, serán fanfarrones, soberbios, o sea, habrá orgullo en el corazón de la gente, blasfemos. Y esta fue una característica de los hijos de Eli, eran personas blasfemas. Esto nos dice Primera de Samuel capítulo 3 versículo 13. Estos hombres, los hijos de Eli, entran como las personas de las que describe Pablo aquí en esta carta a Timoteo. Los hombres en los últimos tiempos serán blasfemos, y estos hijos de Eli eran blasfemos, según vemos en 1 Samuel capítulo 3 versículo 13. Ahí tú lo puedes leer en tu Biblia. O sea, estamos en segunda de Timoteo capítulo 3, pero luego tenemos que regresar a 1 de Samuel. Y ahí en el capítulo 3 versículo 13 de 1 de Samuel se nos dice precisamente esto, que estos hombres eran blasfemos. Voy a leerlo rápidamente. 1 de Samuel capítulo 3 versículo 13, la última parte. Dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. O sea, estos hombres blasfemaban en contra de Dios, pero su padre Elí jamás los estorbó. Bueno, regresemos a segunda de Timoteo capítulo 3. Estamos en el versículo 2, donde ya hemos hablado de amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y luego dice, desobedientes a los padres. Otra característica de los hombres y de las mujeres en los últimos tiempos. Y los hijos de Eli, Ofni y Finés, tenían esta característica también. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 25 nos habla de esto. Dice acá, la última parte, dice aquí del versículo 25, porque ellos, dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, dice la escritura. Así que estos hijos, ¿sí?, de Elí, Ofni y Finés, después de la liviandad de su padre en su supuesta reprensión de que corrigieran su camino, ¿sí?, ellos no prestaron atención a la voz de su padre. Y nos dice este versículo que ellos no oyeron la voz de su padre, menospreciaron la voz de su padre y no le hicieron caso. Y esa es una característica de los hombres en los últimos tiempos. Ingratos, nos dice aquí, regresando a segunda de Timoteo 3, versículo 2, todavía estamos ahí. Ingratos, es decir, la ingratitud es, de hecho, aún las personas que ni siquiera dan gracias de nada. Las personas a las que simplemente no te dan gracias. Aquí
en Zacatecas yo me he encontrado con esa característica, de verdad, muchas veces. Cuando vas en la ruta y de pronto va alguna señora cargando a un bebé y le dices, señora, siéntese por favor, ni te voltean a ver. Y sí te toman la palabra, se sientan, pero ni gracias te dicen. En una ocasión también le di un lugar a otra persona ahí que estábamos haciendo fila. Le dije a una persona, pues pase, por favor, le cedo mi lugar. Ni me fumó, pero sí tomó el lugar. O sea, ni las gracias dan. Ni siquiera así se dignan a verte a los ojos para decirte, al menos si están mudos, de perdida algo, ¿no? Una seña de que qué amable o lo que sea. Y mucha gente es así. Personas que de pronto me han dado cambio de más y digo, ¿sabes qué? Me regresaste de más, toma esto. Ni, ay, pues gracias, nada. Son hombres, dice la Escritura, que las características de los hombres en los últimos tiempos serán ingratos, es decir, no pueden dar gracias de nada. No pueden dar gracias de nada, no van a decirte jamás gracias por esto, por aquello. Dice ahí, después dice, serán impíos. Y esta es otra característica de los hijos de Eli, impíos. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, ya lo leímos también, estos hombres eran impíos, es decir, perversos, hijos de Belial, hijos del diablo. Eran impíos estos hijos de Eli, y también nos dice aquí Pablo que también los hombres en los últimos tiempos serán impíos, perversos, hijos del diablo. Versículo 3, estoy en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Qué es ser intemperante? Bueno, una persona intemperante son personas desenfrenadas, personas que no van a tener control de sí mismos. O sea que aún se les va a poder decir, cuidado porque esto puede provocar aquella situación, y no, sin control, desenfrenadas, no me importa, yo lo hago. No te cases con esta persona, no me importa lo que digan, yo me caso y se acabó. Intemperantes, dice la Escritura. Así será el carácter de los hombres en los últimos tiempos, intemperantes, crueles, o sea, personas que serán salvajes, personas que no van a poder ser domadas por Dios mismo, personas que se van a rebelar en contra de Dios. Esto nos habla de la crueldad que habrá en la gente. No podrán ser domados ni siquiera por Dios. Y luego dice, aborrecedores de lo bueno. Estas son las características de los hombres de los últimos tiempos. Versículo 4, traidores, impetuosos. O sea, una persona impetuosa es una persona que actúa sin pensar lo que está haciendo. Harán su voluntad sin importarles las consecuencias de sus decisiones. Yo hago esto, a mí qué me importa lo que tú me digas. Yo lo hago y no importa las consecuencias que puedan venir sobre mi vida al tomar esta decisión. Es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Bueno, esa es una característica de los hombres de los últimos tiempos, impetuosos. Es decir, personas que van a actuar sin pensar. Simplemente van a hacer las cosas por hacerlas, harán su propia voluntad, no la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias que traerán por tomar esas decisiones. Infatuados. ¿Qué es infatuados? Es decir, que serán personas orgullosas y personas altivas, envanecidas. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, Elí y sus hijos eran los sacerdotes y ellos tenían que vivir de una manera piadosa. Pero nos dice Pablo que habrá personas que tendrán una apariencia de piedad, como estos hombres, Elí y Finés y sus hijos, Ofni y Finés, ¿sí? Que eran sacerdotes, tenían como la apariencia o el nombre de personas piadosas, pero negaban la eficacia de esa piedad. Ellos aparentaban o tenían el nombre de sacerdotes, pero no actuaban de esa manera. Eran personas impías, eran blasfemas, eran personas desobedientes a los padres, ¿sí? Y negaban la eficacia de la piedad. Y esta es una característica de los últimos tiempos. Estos hijos de Elí
tenían de nombre que eran sacerdotes, pero la realidad de sus vidas mostraba lo contrario. Ellos eran impíos, aparentaban piedad de nombre solamente, pero no había nada de ello en sus vidas. Y bueno, dice aquí Pablo, a estos evita. Y seguimos ahí en segunda de Timoteo capítulo 3, pero vamos al versículo 8, donde dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistirán a la verdad. Elí y Finés eran hombres que estaban resistiendo la verdad. Estaban resistiendo la verdad. Aún su padre tuvo dos mensajes, uno de un profeta y otro del nuevo profeta levantado por Dios también, llamado Samuel. Pero estos hombres también resistieron la verdad. Aún su padre, de una manera muy liviana, cuando trató de reprenderles y de llamarles la atención, estos hombres menospreciaron a su padre. O sea, resistieron la verdad. Y esa es una característica de las personas en los últimos tiempos. Hombres corruptos de entendimiento, es decir, que tendrán una mente depravada. Estoy en el versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Dice, hombres corruptos de entendimiento, es decir, que tendrán una mente reprobada. Estos hombres, leímos en Primera de Samuel, capítulo 2, ¿sí? Versículo 22, que ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, estos hombres estaban mal en su mente, tenían una mente depravada. Y su misma mente depravada los llevaba, en el caso de Finés, que era un hombre casado, a serle infiel a su esposa. Y así actuaban estos hombres, eran corruptos de entendimiento, tenían la mente depravada. Dice, reprobos en cuanto a la fe. Versículo 9 dice, y no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos. La insensatez será manifestada a todos, nos está diciendo Pablo aquí. Y esto también fue manifestado en la vida de los hijos de Elí. Nos dice este mismo capítulo, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22, dice que Elí era muy viejo, dice, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿De acuerdo? O sea, todo Israel tenía el conocimiento de la conducta pecaminosa de estos dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Era algo conocido por todo el pueblo. Y nos dice aquí Pablo, ¿sí? Nos dice que precisamente la insensatez de estos hombres de los últimos tiempos será manifestado a todos. Todos se dan cuenta de su insensatez. Bueno, y versículo 13, ahí de segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que nos damos cuenta que los hijos de Elí tienen las características de los hombres de los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo nos dice que muchas de estas características que tenían los hijos de Elí, ¿sí?, serán las características de muchas personas en los últimos tiempos. Por eso, en los tiempos de los jueces, ¿sí?, el sacerdocio estaba caduco, estaba descompuesto, en tinieblas, en oscuridad, en pecado, decaído. Por eso Dios no hablaba tanto, por eso no había visiones frecuentes, por eso Dios no se manifestaba constantemente. ¿De qué manera? Si sus representantes, en este caso el sacerdocio, estaba por los suelos. Entonces nos damos cuenta de esto. Bueno, la sentencia de Dios que le dio a Elí en relación a su familia, nos dice la Escritura que iba a causar terror a los que escucharan lo que iba a pasar con la familia de Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 11, dice, le retiñirán ambos oídos. Quienes escuchen lo que le va a suceder a la familia de Elí, van a retumbarle los oídos, se van a llenar de horror por lo que va a pasar. Bueno, ¿cuáles son las cosas que iban a causar terror? Y déjenme decirles que no solamente
a la familia de Elí, que eran los sacerdotes, sino aún a todo el pueblo de Israel, porque el capítulo 4 nos muestra algo que de verdad causó terror en el pueblo de Dios. Y quiero que hablemos un poquito de esto. ¿Cuáles son las cosas que iban a causarle terror a Elí, a su familia, pero también al pueblo de Dios? Número 1, que el pueblo de Dios iba a ser derrotado por sus enemigos, en este caso por los filisteos. Y esto lo podemos leer en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Número 2, ¿qué causaría terror en Israel? Que el arca de Dios sería robada. Esto también lo vemos en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Número 3, que Elí y sus hijos, como Dios había sentenciado, morirían. Y número 4, la esposa de Finés dio a luz un hijo y le puso por nombre Icabod, y ese nombre tiene mucho significado en relación a lo que sucedió no solamente con la familia sacerdotal, sino con todo el pueblo de Israel. Así que vamos a entrar un poquito a esto, porque en el capítulo 4 se nos narra de una pelea entre los filisteos y el pueblo de Dios. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Tenemos que leer esto, amados hermanos, así que no se saquen de onda por los versículos que tenemos que leer. Primera de Samuel, capítulo 4, del 1 al 10, dice: y Samuel habló a todo Israel. Dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. Dice, fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Primera batalla, 4,000 muertos. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, fíjense quiénes dijeron esto, los ancianos de Israel, es decir, los que estaban como liderando Israel, dijeron ellos, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Esto es muy importante. El arca de pacto de Jehová, dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Dice, pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Dice, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvamos a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sean hombres y peleen. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido con todo y el arca del pacto, amados hermanos. Fueron vencidos y con todo y su grito de júbilo y con todo y el temblor que hubo en la tierra. Dice, y fueron vencidos y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Dice, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Fíjense bien lo que pasó aquí, amados hermanos. Porque la escritura nos enseña de esta batalla, de estas dos batallas contra los filisteos. La primera batalla cayeron 4,000. Entonces los ancianos dijeron, pues traigamos de Silo el arca de Dios para que podamos vencer a nuestros enemigos. Cuando el arca llegó al campamento de los israelitas, hubo un grito de júbilo, la tierra tembló, los filisteos quedaron atemorizados y vemos que el pueblo de Dios fue derrotado, hubo una gran mortandad y murieron, nos dice la escritura, 30,000 hombres. O sea,
aún con todo y el arca murieron mucho más. En la primera batalla sin el arca murieron 4,000, pero en esta segunda batalla murieron 30,000. O sea, no hay comparación. Ahora podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Y es muy interesante. Cuando la esposa de este Finés supo que el arca había sido robada por los filisteos, eso nos dice el versículo 11 de este mismo capítulo 4, dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando esto se enteró, y después más adelante en este mismo capítulo, leemos que el mismo Elí murió, ¿sí? Esta mujer, al enterarse que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos, que su esposo Finés había muerto y su suegro Elí habían muerto, ella dio a luz y ella le puso por nombre a su hijo Icabod. ¿Qué significa este nombre? Significa sin gloria y también significa ¿dónde está la gloria? Entonces, vamos a leer estos versículos. Capítulo 4, primera de Samuel 4, versículos 21 y 22. Dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, esta mujer en sus últimos momentos de vida dio a luz a este hijo, pero también pronunció estas palabras, traspasada es la gloria de Dios, lo dijo 2 veces, y también dijo, porque el arca de Dios fue tomada. ¿Qué significa esto, amados hermanos? El arca de Dios representaba la presencia de Dios mismo, y al ser tomada, ¿sí? Al ser pues tomada por los filisteos, podemos ver en cierto sentido que hubo un abandono de parte de Dios sobre su pueblo Israel. Y de esta manera esta mujer creo que era más entendida, la esposa de Finés era una mujer un poquito más entendida que su propio esposo Finés y que su suegro Elí. ¿Por qué? Porque ella podía entender, se están llevando el arca, se la llevan, entonces la gloria de Israel está siendo tomada porque el arca de Dios está siendo arrebatada por los enemigos. Era una mujer un poco más entendida que su suegro y que su propio esposo. Y esta mujer murió ante esta situación porque se dio cuenta que el arca de Dios estaba siendo robada del campamento de Dios. La gloria de Dios estaba siendo quitada. ¿Qué es la gloria de Dios? Era la manifestación de Dios. La manifestación de Dios, la gloria de Dios estaba siendo quitada de Israel. Y podemos ver en el capítulo 5 que el arca estuvo en el territorio de los filisteos por algunos meses. Pero el arca de Dios fue quitada de Israel. La gloria de Dios, la misma presencia de Dios, amados hermanos, fue quitada de en medio del pueblo de Dios. Y esto trajo como consecuencias mucha muerte. Bueno, esto significa que la gloria de Israel se había ido, porque el arca había sido capturada por los filisteos. Y aparte Finés, junto con su suegro y con su otro hermano Ofni, murieron. Entonces la gloria de Israel se había ido cuando el arca fue tomada por los filisteos. Ese fue el momento culminante de que esta gloria fuera retirada. La presencia de Dios ya no estaba con su pueblo Israel. Y aún desde tiempo antes, porque la Biblia nos dice que la palabra de Dios era escasa y que las visiones eran poco frecuentes. Esto nos habla de que Dios ya se estaba ausentando del pueblo de Dios. Pero cuando el arca fue quitada y arrebatada del pueblo de Dios, esto fue como decir, Dios ya no estaba con su pueblo en ese momento. El tiempo de los jueces fue un tiempo de una degradación horrible. Fue un tiempo de una decadencia espiritual y moral horrible en el pueblo de Dios. Fue un tiempo de una decadencia, de una apostasía, amados hermanos. Y podemos ver que ahora la ausencia del arca de Dios es porque Dios ya no estaba de acuerdo con su pueblo. Dios estaba molesto con su pueblo. Por eso Dios permitió que el arca pudiera ser arrebatada del pueblo de Dios. Entonces, el que Dios ya no estaba tan de acuerdo con su pueblo es porque ya no había mucha palabra ni visiones de parte de Dios. Pero este es el momento culminante en el capítulo 4, versículo 11,
cuando el arca es tomada y es llevada por los enemigos, por los filisteos, a sus territorios. Entonces vemos esto, amados hermanos. Esta es la muestra tangible de que la gloria de Israel se había retirado de su pueblo. En este momento, fíjense bien, cuando los ancianos, lo leímos ya, los ancianos de Israel se les ocurrió la gran idea. Fuimos derrotados, murieron 4,000 de nosotros. Pero se nos ocurre algo. Traigamos el arca del pacto de Silo en medio de nuestro campamento para que Dios nos dé la victoria. ¿Están de acuerdo todos? Sí, todos. Sí, tráiganla. Y mandaron hombres para que fueran a Silo y trajeran al campamento de Israel el arca de Dios. Bueno, estos ancianos se les ocurrió esta gran idea, traer el arca de Dios al campamento de batalla después de que sufrieron esa primer derrota con los filisteos. 4,000 murieron. Entonces, si la gloria de Israel, o sea, la presencia de Dios, amados hermanos, no se hubiera ido, número 1, Israel no hubiera sido derrotado. Y número 2, ¿sí? Ya que el arca de Dios fue tomada por personas del mismo pueblo de Dios, pero no eran las personas indicadas, es decir, los levitas, se hubieran muerto inmediatamente. O sea, quiero que veamos esto, amados hermanos. Esto que acabamos de leer en el capítulo 4, de esta idea, de esta ocurrencia de los ancianos, de vayan a Silo y traigan el arca del pacto. Y todos dijeron, estamos de acuerdo, y mandaron una comitiva para traer el arca al campamento, ¿sí? Esto, desde el momento en que entraron al tabernáculo para tomar el arca, hubieran caído muertos. Porque en Números capítulo 4 nos indica quiénes eran los que estaban asignados para trasladar el arca. Número 1 era Aarón y sus hijos. Ellos tenían la función de cubrir con telas y con pieles el arca, la mesa de los panes, el candelabro, todo lo que tiene que ver con los muebles sagrados del tabernáculo. Primero era Aarón y sus hijos los que tenían que cubrir y tenían que tapar todos el altar del holocausto, el altar de oro y por supuesto que el arca de Dios. Una vez que estaban cubiertos estos muebles sagrados, esta labor la hacían los sacerdotes, entonces entraban los coatitas. Y estos hombres eran los encargados de trasladar de un lugar a otro todos estos muebles sagrados del tabernáculo. Pero aquí vemos que a los ancianos se les ocurre, vayan por el arca. Si estos hombres que recibieron esta orden de los ancianos de ir y de tomar el arca, si la presencia de Dios hubiera estado allí, cuando se acercaron a agarrar el arca, hubieran caído muertos en ese mismo momento. ¿Por qué no murieron? ¿Y por qué pudieron trasladar el arca sin ningún problema al campamento de Israel para enfrentarse en batalla contra los filisteos? Es porque en cierta medida Dios ya no estaba con su pueblo. Dios estaba molesto con ellos. De verdad que Dios estaba molesto con ellos, amados hermanos. Porque no era normal, ellos tuvieron que haberse muerto con el intento de trasladar el arca al campamento con ellos para enfrentar la batalla. Pero no se murieron. No fueron los coatitas los que fueron por el arca. Fueron personas que estaban ahí en la batalla y dijeron, vayan ustedes por el arca y de esta manera vamos a obtener la victoria. Y esto todavía más se confirma cuando entran en una segunda batalla y no mueren 4,000, sino 30,000, porque la presencia de Dios ya no estaba con ellos. La gloria de Dios, como dijo esta mujer, esposa de Finés, al dar a luz, y Cabot, la gloria de Israel se ha ido, nos ha abandonado la gloria de Dios, es decir, la presencia de Dios ya no está con nosotros. Y esto provocó que ella se muriera. ¿Por qué? Porque ella podía entender un poco más la tragedia que estaba viviendo su pueblo. No era poca cosa que el arca fuera robada por los filisteos. Entonces quiero que entendamos esto, amados hermanos. Del pueblo mismo de Israel no murieron aquellos hombres que fueron por el arca a Silo, porque Dios ya no estaba contento con ellos. Porque de lo contrario ellos hubieran muerto al tener contacto con esa arca. Más adelante en Samuel, si estamos con las lecturas,
vamos a recordar un pasaje de un hombre que se llama Usa. Cuando David intentó trasladar el arca de la casa de un hombre a la ciudad de David, David iba muy contento trasladando el arca, y cuando de pronto la carreta en la que iba el arca de Dios se iba a caer, un hombre con una muy buena intención alargó su mano para evitar que cayera el arca y cayó muerto. Este hombre se llama Usa. Lo vamos a leer más adelante en nuestras lecturas. Entonces, ¿por qué ahí Dios sí a este hombre que tuvo una buena intención, por qué se murió? Porque Dios ya estaba de acuerdo con lo que David estaba haciendo, aunque no era tampoco la manera adecuada, porque la manera adecuada es como se describe en Números capítulo 4. En Números capítulo 4 se nos indica de una manera muy detallada. De hecho, hasta si quieres no leas todo el capítulo, pero lee del versículo 1 al versículo 20. En esos versículos de Números 4, del 1 al 20, te vas a dar cuenta la labor de los coatitas. Ellos tenían que trasladar todos estos objetos sagrados y había una forma. No era tampoco como David lo estaba haciendo. Pero bueno, el punto aquí es que Dios ya estaba reprobando a su pueblo en este momento, y por eso aquellos que fueron por el arca, ¿sí? Que estaba en Silo para traerla al campamento de Israel y no murieron, fue porque Dios ya decía: yo ya no me voy a encargar ahorita de consumirlos porque están haciendo lo incorrecto, están tocando con sus manos algo muy sagrado, el arca, donde yo me manifiesto, donde yo hablo, donde la gloria de Dios está. Ya no me voy a encargar yo, sino ustedes van a caer en manos de sus enemigos, de los filisteos. Y hubo 30,000 personas que murieron en esa segunda batalla. Entonces, esto nos muestra que era traspasada la gloria de Israel. Y bueno, entonces podemos ver esto. La gloria de Israel ya se había ido. ¿Por qué? Porque habían sido derrotados, y porque podemos ver esto, amados hermanos, que el arca fue tomada. Bueno, déjenme decirles algo. La ausencia o la separación de Dios da como resultado la muerte. Estaba tan degradado no solo el sacerdocio, sino todo el pueblo de Dios, que la ausencia o la separación de Dios trajo como resultado la muerte. Primero murieron 4,000, después murieron 30,000, después murió Ofni y Finés, después murió su suegro Elí, el sacerdote, y después murió la esposa de Finés. Tanta muerte porque la gloria de Dios ya no estaba. Cuando la presencia de Dios ya no está, amados hermanos, estamos viviendo en muerte, aunque estamos vivos, pero espiritualmente podemos estar muertos. Cuando la presencia de Dios no está. Cuando estaba viendo esto, amado hermano, la verdad es que me puse a pensar seriamente en este asunto, porque si la presencia de Dios no está con nosotros, estamos experimentando un tipo de muerte. Entonces, qué importante es que la presencia de Dios esté con nosotros, que la gloria de Dios, que la presencia misma de Cristo en medio de nosotros, de su iglesia, esté con nosotros, hermanos. Que su presencia no esté ausente, que Él no sea ausente de nuestras reuniones, de nuestras familias, de nuestras vidas, sino que su presencia esté manifestándose constantemente en nosotros, amados hermanos. Bueno, Israel experimentó la ausencia de Dios, y esto trajo como resultado muerte nada más. Y eso lo podemos ver. Así que podemos darnos cuenta de todo esto, amados hermanos, en la Escritura. La Biblia también nos presenta algo. En medio de toda esta degradación, en medio de toda esta corrupción, podemos ver también la respuesta de Dios a través del fruto que dio Ana, llamado Samuel. Esta mujer dio a luz a este hijo varón llamado Samuel y lo consagró para el servicio de Dios todos los días de su vida. Y cuando Dios le respondió a Ana,
y ella pudo ver la respuesta de parte de Dios. Ella en el capítulo 2, primera de Samuel capítulo 2, ella oró a Dios de la siguiente manera. Ahí podemos ver desde el versículo 1 pues hasta el versículo 10. Es una oración de Ana a Dios por la manifestación de Dios a favor de ella al darle a este hijo llamado Samuel. Y bueno, dentro de la oración de esta mujer hay un versículo que llamó mucho mi atención, y es el versículo 5, porque allí dice en el versículo 5, hasta la estéril ha dado a luz 7. Ella, de ser una mujer estéril, porque Dios no le había permitido tener hijos, después Dios le permitió a esta mujer, dice aquí, hasta la estéril ha dado a luz 7. Bueno, eso es interesante. Dios se acordó de Ana, la visitó, y ahora ella en su corazón estaba experimentando un regocijo y una gran alegría porque ya tenía hijos. Y en primera de Samuel capítulo 2 versículo 21 se nos dice que Dios visitó a Ana y ella concibió y dio a luz, fíjense bien, 3 hijos y 2 hijas. Es interesante, dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Es decir, este versículo nos habla de 4 hijos varones y de 2 mujeres. En total 6. 4 hombres, contando a Samuel, y 2 mujeres. 6 hijos, ¿de acuerdo? Esto nos dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 21. Bueno, ahora, ¿por qué en el versículo 5, cuando Ana está orando a Dios, ella menciona 7 hijos? Dice, hasta la estéril dio a luz 7. Y después la Biblia en el versículo 21 nos dice los hijos que tuvo. O sea, nos dijo, tuvo 3 hijos hombres y 2 hijas mujeres y aparte Samuel. O sea, 6. Entonces, ¿tuvo 6 o tuvo 7? Este tipo de detalles me emocionan porque siempre que encuentro estas cosas hay algo de Dios. Y te lo quiero compartir. Ya sé que nos alargamos un poquito, pero es importante. Fíjense bien. ¿Por qué Ana en su oración habló de 7 hijos cuando solo tuvo 6? Bueno, el séptimo hijo, ¿sí? El séptimo hijo es Jesús, amados hermanos, ¿sí? El hijo perfecto y completo como sacerdote y como rey. Ese es Jesucristo. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué aquí Ana dijo que la estéril daba a luz 7 cuando ella tuvo 6? Bueno, porque el número 7 simboliza todo lo que está perfecto y todo lo que está acabado. El número 7 se usa con frecuencia en las escrituras para indicar la calidad de algo que ya está completo o el hecho de consumar un trabajo, y Cristo pudo consumar su labor cuando vino como hombre a esta tierra. Nos dice el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 28 y también el versículo 30. Dice aquí, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Luego el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es decir, Jesucristo pudo completar, pudo satisfacer, pudo cumplir toda la labor que Él venía. Él es el séptimo, amados hermanos. Y es interesante porque Él es el primero, Él es el último, también es el segundo, pero también es el séptimo. ¿Por qué razón? Porque en este pasaje podemos encontrar a Jesucristo como el séptimo, aquel que pudo completar, acabar y perfeccionar la obra de Dios. Jesucristo como séptimo es perfecto, es el Hijo perfecto del Padre. Él es completo, por eso la Escritura dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Cristo, porque Él es completo, porque Él es perfecto, porque Él acabó una labor impresionante, porque Él pudo consumar su trabajo. Él es el primero y Él es también, fíjense, ¿por qué digo que es el segundo también? Porque en Primera de Corintios capítulo 15 se habla de esto. Vamos a leer rápidamente. Primera de Corintios capítulo 15 y dice aquí en el versículo 45,
Dice aquí, así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, ¿sí? El primer hombre es Adán, dice, alma viviente. El último Adán, ¿sí? Espíritu vivificante, o sea, Cristo es el último. El primer hombre es Adán, pero el segundo, el último es Cristo. Y luego dice el versículo 46, dice, mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Y luego el 47 dice, el primer hombre es de la tierra, ¿sí? Terrenal. Dice, el segundo hombre, dice, quien es el Señor, es del cielo. Es decir, la Biblia nos dice que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el primero, pero también es el segundo. Y también es el último y también es el séptimo, según esto que estamos viendo en Primera de Samuel. Jesucristo es el séptimo hijo. ¿Por qué razón? Porque Él es perfecto, porque Él es completo, porque en Él habita la plenitud de la deidad, porque el Padre pudo complacerse en Jesucristo el Hijo. Él es el séptimo. Por eso Ana pudo decir, bueno, hasta la estéril tiene 7, pero la Biblia nos aclara perfectamente los hijos que tuvo Ana. Entonces, ¿por qué ella oró 7? ¿Por qué menciona el séptimo? Bueno, porque el séptimo representa a Jesús. Entonces, fíjense bien, este séptimo hijo está revelado en Samuel. El primer aspecto de Cristo como el séptimo hijo del Padre lo vemos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 35, un versículo que ya hemos hablado de él anteriormente. Dice aquí, y yo me suscitaré, o sea, Dios está hablando, yo me voy a levantar para mí mismo un sacerdote fiel. Dice, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le voy a edificar casa firme. Este sacerdote fiel es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y este es el Hijo de Dios. Y después en 1 Samuel, pero en el capítulo 13, en el versículo 14, dice aquí la escritura, mas ahora tu reino no será duradero. Es una palabra para Saúl, el primer rey de Israel. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Entonces aquí vemos dos cosas en estos dos versículos. Dos personas, Samuel y David, conforme al corazón y conforme al alma de Dios. En primera instancia, el sacerdote conforme al corazón y el alma de Dios fue Samuel, pero la realidad es Jesucristo. Y número dos, el rey conforme al corazón de Dios fue David en primera instancia, pero la realidad de ese rey es Jesucristo. Y este es el séptimo hijo que dio a luz, según aquí la escritura. Entonces, Jesucristo es el séptimo hijo. Es interesante que la Biblia también nos dice que Jesucristo era el único hijo de Dios, el unigénito, en primera de Juan capítulo 1, versículo 14, versículo 18, y también en el capítulo 3, versículo 16, igual del Evangelio de Juan. Pero también después de su muerte y de su resurrección, Jesucristo vino a ser no el unigénito, sino ser el primogénito del Padre, o sea, el primero en tiempo, en lugar, en importancia, el mejor hijo de Dios es Jesucristo. Y bueno, Jesucristo mismo es nuestro hermano mayor, y en el Salmo 22, versículo 22, y en Hebreos 2, versículo 12, Jesucristo dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, Padre. Entonces vemos que Jesucristo es este séptimo hijo. Qué interesante. Y Él como nuestro hermano mayor, como este fiel sacerdote y este rey, ¿sí? Él es nuestro hermano mayor. Y Jesucristo como rey y como sacerdote es quien pudo y quien puede rectificar toda la decadencia espiritual que se experimentó en los tiempos de los jueces, y que en estos últimos tiempos, donde Pablo también profetizó y dijo que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, Jesucristo es la respuesta, el séptimo. Jesucristo como el Hijo perfecto y completo, el mejor, nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, pues gracias a Dios por Jesucristo, quien es nuestro hermano mayor, y Él es sacerdote
fiel sumo sacerdote, y Él es el Rey, y bendecimos su nombre. Amén. Padre, pues te damos gracias en pues por esto que tú nos enseñas, cómo, Señor, pues tu gloria abandonó, Señor, Israel, pero podemos ver, Señor, tu respuesta, Señor, tu respuesta a través de tu sacerdocio y de tu reinado. Y tú nos has llamado a toda tu iglesia para cumplir con esta labor sacerdotal como reyes. Multiplica tu gracia sobre tu iglesia para esto, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, y pedimos y rogamos que tu presencia no se vaya. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que no experimentemos lo que experimentó tu pueblo Israel y Cabot. La gloria de Dios se había ido de ellos. Rogamos que en tu iglesia, Señor, nunca lleguemos a pronunciar esto y Cabot, que tu gloria se ha ido, que tu gloria nos ha abandonado. Señor, tú prometiste estar con nosotros. Señor, y te rogamos con humildad de corazón, ven en medio de nosotros. Ven, Señor, no te vayas. Quédate con nosotros, Señor. Somos tu morada, somos tu habitación, somos el lugar que tú has elegido para morar siempre, Señor. Somos tu iglesia. Oh, Señor, ven a nosotros. Señor Jesús, ven a nosotros, Señor. Ven a tu iglesia en estos tiempos, te lo rogamos. Manifiéstate, Señor, que tu palabra esté fresca todo el tiempo y viva, Señor. En el nombre de Jesucristo, te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.